Bueno, buenas tardes. Me presento, soy el doctor David López Villesca, soy neumólogo, estoy trabajando actualmente en la jurisdicción sanitaria número 2, ¿verdad? Más que nada, primero agradecer, ¿verdad? Me invitaron a participar en esta serie de temas que tienen que ver con los GAPS o grupos de adolescentes, ¿verdad? Y pues agradecer en especial a las doctoras, ¿verdad? Doctora Karen, doctora Reina, personal de PASIA, ¿verdad? Porque pues es un grupo muy entusiasta en estos temas de los adolescentes. Y como parte de los bloques de contenidos que están en el programa de los grupos de adolescentes, está el bloque número 3 que tiene que ver con las adicciones, ¿verdad? Si bien es un tema pues muy extenso, ¿verdad? Es un tema que aplicaría para varias pláticas. Simplemente con el tema de tabaquismo, pues tenemos ahí para dar pauta a una serie de pláticas por ahí. Y pues bueno, como todos sabemos, más que nada, como cosas generales, es saber que el consumo de las drogas es un problema de salud pública muy importante, ¿verdad? En nuestro país. Y en los últimos años hemos tenido lo que dicen los expertos, lo que mencionan como una transición epidemiológica. Y esto en base a tres indicadores, que es el aumento del consumo de las drogas en los adolescentes, en la edad de inicio, ¿verdad? Que cada vez es una edad más temprana, ¿verdad? Inclusive preadolescentes, y la participación de las mujeres en este importante tema como son las adicciones. Y eso pues obviamente es algo que nos preocupa bastante. Y como dice ahí el subtítulo, ¿qué tanto es tantito? Aparentemente en un tema que pudiera ser inofensivo, ¿verdad? Cuando los muchachos se exponen a las drogas, puede tener repercusiones a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante enfocarnos en la prevención, precisamente en la prevención de las adicciones en esta etapa de la vida como es la adolescencia. Y bueno, recordando un poquito la definición, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. En este caso nos ocupa el tema de las drogas, pero también puede haber otro tipo de adicciones a cierto tipo de conductas, ¿verdad? Como en la actualidad sabemos el internet, los teléfonos, inclusive hay gente que es adicta a los juegos o otra serie de actividades. Entonces, no necesariamente la adicción se refiere a las drogas, pero bueno, ahorita nos ocupamos más que nada en el tema de lo que sería el consumo de las drogas. Y bueno, pues una droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones, alterando los pensamientos, emociones, percepciones y conductas en una dirección que pueda hacer deseable repetir la experiencia, pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y dependencia. Y eso es muy importante porque el efecto de las drogas inicialmente pues es en temas que tienen que ver con las conductas, ¿verdad? Con los pensamientos, la alteración de las emociones, y eso es lo que puede conducir a situaciones que nosotros llamamos de riesgo. Y como sabemos, como ya lo mencioné, el consumo de drogas es un problema de salud pública, ¿verdad? Más que un acto delictivo, es un problema de salud. Y puede ser desde un punto de vista médico, como por ahí se ven en las gráficas, un problema de llegar a causar problemas de enfermedades graves, como sería la enfermedad pulmonar crónica, o los problemas hepáticos, o problemas de infartos inclusive. También hay otra serie de cuestiones que es muy importante recordar, ¿verdad? Como sería la alteración que puede causar en el medio ambiente laboral, el tema de accidentes, el tema de ausentismo, problemas laborales importantes. También problemas psicológicos que tienen que ver con conductas de depresión, ansiedad, alteraciones del estado de ánimo. Problemas sociales, ¿verdad? Conductas que tienen que ver con actos delictivos, con relaciones a nivel social, problemas familiares, como ya sabemos, desde problemas familiares de conductas agresivas, el maltrato inclusive, tanto pareja como
infantil, los problemas de divorcio, los problemas que afectan la economía y, en fin, una serie de trastornos. Entonces es un problema que afecta, obviamente, en muchos aspectos de las personas. Y, pues bueno, dentro de los niveles de adicción, tenemos desde los más leves, como sería el nivel de experimentación, donde las personas a veces por curiosidad, diversión, o simplemente por el hecho de ser aceptados en un grupo, deciden probar o usar drogas, ¿verdad? Y en este caso, pues es donde pudiera haber una conducta más importante en relación a la prevención, donde se pudiera evitar, ¿verdad?, a través de la promoción de medidas que puedan evitar su uso de las drogas. El uso frecuente es cuando ya existe un poquito más de compromiso con la droga y se empieza a probar, ya sea en reuniones casuales, fines de semana. Si bien esto aparentemente no es un problema grave, pero sí puede conducir a conductas de riesgo. Por ejemplo, en el caso de personas que consumen alcohol, pues bueno, pueden llegar a tener algún accidente, en fin. Entonces, no existe un deterioro laboral y los episodios de consumo no llegan a intoxicación. Solo se busca una sensación de bienestar o de sensación agradable. Y ya cuando el nivel es mayor, ya cuando existe un abuso de la droga, entonces ya se habla de que puede llegar a producir deterioro un poquito en algunas cuestiones, como sería en el caso del alcohol, pues la resaca, famosa conocida como la resaca, ¿va?, la cruda, o lagunas mentales, como sería la de donde las personas de repente dicen que se les borró el cassette, ¿verdad? Ya no recuerda nada después de un episodio, un evento ahí de intoxicación, ¿verdad? Sí puede haber empieza a haber deterioro en el aspecto académico, perdón, laboral, social y familiar, ¿verdad? Entonces ya empieza a haber alteraciones y ya en el grado mayor es cuando hay una adicción y ya entonces sí ya hay una pérdida completa de la normalidad de las personas. Es difícil la abstinencia, hay compromiso orgánico y puede haber situaciones que comprometan las actividades familiares, académicas o laborales en el caso de las personas mayores. Y pues esto obviamente nos conduce a conductas de riesgo, que es lo más importante, ¿verdad? Porque en el caso de los adolescentes empieza a haber la asociación entre conductas de riesgo, como sería la promiscuidad sexual, el uso de drogas intravenosas, la presencia de enfermedades asociadas a estas, como sería la hepatitis, el VIH, ¿verdad? O algunas otras condiciones médicas que ya pueden alterar la cuestión mental y estados de abstinencia. Y bueno, cuando hablamos del consumo de drogas, hablamos de las causas, qué es lo que origina, ¿verdad? Y hay muchas teorías, hay muchos factores, y bueno, algunas de las causas es para sentirse bien. Por ejemplo, las drogas pueden producir sensaciones intensas de placer, y esta euforia inicial le siguen otros efectos, ¿verdad? Por ejemplo, con estimulantes, pues puede haber una sensación de poder, autoconfianza, mayor energía, en fin, se pierde el dolor, el sueño y la gente tiene más energía. Para sentirse mejor, las personas que tienen algún problema, depresión, estrés, ansiedad, empiezan a consumir la droga para sentirse menos ansiosos. El estrés es un factor importante, como todos sabemos, para iniciar y para continuar el consumo de ellas, ¿verdad? Y también, obviamente, es un factor que nos hace tener alguna recaída. O sea, el paciente, cada vez que tiene un pedido de estrés, vuelve nuevamente a la cuestión de las drogas. Algunas personas, para desempeñarse mejor, lo usan para la concentración, la escuela, para mejorar sus habilidades deportivas, en fin, alguna condición que los haga sentirse un poquito con mayor energía. Y luego también se habla por curiosidad de presión social. En este caso es más común en los adolescentes. Los adolescentes son en particular los que tienen mayor riesgo, porque existe presión en los compañeros. Es el periodo de desarrollo durante el cual hay factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto los lleva a que tengan la mayor predisposición a consumir drogas. Y como todos sabemos,
pues es un problema multifactorial, ¿verdad? En donde intervienen factores tanto genéticos, ¿verdad? Se habla de algunos factores genéticos o epigenéticos que son que están presentes y que en presencia de algún disparador, pues desencadenan la adicción, trastornos mentales, y pues también va a haber otros factores como la disponibilidad de las drogas, el medio ambiente, el consumo a una edad temprana, ¿verdad? Como veremos más adelante, también son factores que predisponen al consumo de las drogas. Un hogar caótico con problemas, abuso, y inclusive padres que consumen, pues obviamente tienen mayor riesgo de desarrollar una adicción. Y hay algunas condiciones, ¿verdad?, que favorecen a que esto sea mayor. Y bueno, un poquito recordando, por ahí en la década de los 70, 80, un investigador, un psicólogo, Bruce Alexander, de Canadá, ¿verdad?, hizo algunos experimentos ahí muy interesantes en los cuales una serie de animalitos ahí, de ratas, los puso en una jaula y les puso que bebieran una bebida donde una de ellas era nada más agua y en la otra había droga, ¿verdad? Y encontró que en las ratitas enjauladas, pues obviamente tenían predisposición a consumir la droga, ¿verdad? Porque se encontraron en un medio ambiente más hostil, o estaban enjauladas. Y entonces él ideó algo que llamó el parque de ratas, Rat Park. Y estos estudios fueron publicados en la revista de psicofarmacología, y donde puso esas mismas ratitas que estaban en cautiverio, las puso en un lugar donde tenían un medio ambiente muy adecuado, ¿verdad? Había espacio suficiente, había situaciones ahí buena comida, un ambiente muy óptimo para que estuvieran tranquilas, ¿verdad? Una especie de colonia de ratas, ¿verdad? Y encontró que las ratas progresivamente iban desarrollando, iban más bien quitándose el hábito del consumo de la droga. Entonces, él consideró que el factor ambiental induce cambios neurológicos que sirven para disminuir la posibilidad de la adicción. Y inclusive este experimento lo llevó un poquito más hacia adelante y agarró otro grupo de ratas que las tenía ya con adicción, o sea, las estuvo preparando para hacerlas adictas, y después de cierto tiempo las puso en este mismo parque con el resto de las ratas y vio cómo las ratas que ya eran adictas también poco a poco iban quitándose el hábito del consumo de la droga. En este caso era morfina y cocaína, ¿verdad? Y entonces esto pues obviamente sentó las bases para ver cómo la influencia social es muy importante, o sea, en el medio ambiente donde se vive, para la adicción, ¿verdad? Y esto, en base a esos estudios de Alexander, la revista Time sacó un artículo sobre el consumo de heroína en los soldados de la guerra, entonces, de Vietnam, y ellos encontraron que el 20% de los soldados habían desarrollado la adicción a la heroína, según los archivos que estaban por ahí presentes, pero que sin embargo, estos al regresar a sus hogares, a su medio ambiente, o sea, a su lugar de origen en Estados Unidos, el 95% de los soldados dejaron totalmente el abuso de las drogas. Entonces, y eso obviamente, pues, eso sentó las bases, como les decía. Alexander se dio cuenta de los experimentos de su estudio eran un desafío para la visión de ese momento de la sociedad que veía la adicción como un fracaso moral. Entonces, él concluía ahí por ahí en algunas conclusiones que es más bien un proceso de adaptación al entorno. No eres tú, es la jaula. Entonces, es el medio ambiente donde vives, a lo mejor eso te hace o te predispone al consumo de las drogas. Y bueno, en el caso de la adolescencia, es una etapa crítica para la prevención de las adicciones. ¿Por qué? Porque el consumo temprano aumenta el riesgo de que una persona sea mayormente adicta. Hay una menor autocontrol. Los adolescentes tienen un deseo de ser independientes, y es muy importante que las partes del cerebro que controlan el juicio y la toma de decisiones
Generalmente se desarrollan hasta los 20 o 25 años. Entonces, las drogas pueden afectar la función cerebral en zonas críticas como son la motivación, la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para todos los programas de prevención que estén enfocados para saber que si uno trabaja bastante con estos temas, probablemente tenga un impacto mayor, ya que el efecto positivo que puede tener todo esto. ¿Por qué usar drogas en la adolescencia? Pues la curiosidad, como les decía yo, y el por qué otros lo hacen, ¿verdad? Pues a veces generalmente es la curiosidad, otras veces porque los demás, los compañeros lo hacen, y eso hace que los adolescentes sean particularmente vulnerables. Son más propensos a participar en comportamientos riesgosos o temerarios. Como es parte de un desarrollo, porque generalmente el adolescente quiere sentirse con deseos de pertenecer al grupo o impresionar a sus amigos. Y obviamente también existe algo de independencia en las normas parentales y sociales. Entonces es una especie de reto y eso hace con mayor predisposición al uso de drogas. Los factores de riesgo en la adolescencia serían comportamiento agresivo en la niñez, falta de supervisión de los padres, pocas habilidades para resistir la presión, la tolerancia a la frustración, la experimentación con otras drogas, disponibilidad de las drogas en la escuela o pobreza en la comunidad. Y dentro de los factores de protección, que es muy importante tomarlos en cuenta y tenerlos siempre presentes para trabajar con esto, sería la autoeficacia, la confianza en la capacidad de autocontrol, apoyo y vigilancia de los padres, relaciones positivas, buenas calificaciones en la escuela, políticas antidrogas en las escuelas, recursos comunitarios, fomento deportivo y social. Y bueno, dentro de las encuestas que se hacen por ahí, en las encuestas nacionales de consumo de drogas, alcohol y tabaco, dentro de sus objetivos, pues obviamente uno de ellos es incrementar la percepción del riesgo del uso y abuso de las drogas. Ese sería uno de los principales, solamente en la encuesta de 2016-17 surge la necesidad de desarrollar políticas de prevención basadas en la evidencia que permitan la elaboración de nuevos programas, así como la adopción y aplicación de los que han demostrado ser exitosos. Con los niños, sus familias y sus cuidadores, con el objetivo de iniciar la prevención en la edad temprana y reforzar las habilidades socioemocionales en estas etapas de la vida. Y algunos de los hallazgos que encontraron en esta encuesta nacional de consumo es que el 3.3% de estudiantes entre quinto a sexto grado de primaria, es decir, entre 10 y 12 años aproximadamente, habían consumido drogas ilegales alguna vez en su vida. Y esto pues obviamente es algo muy impactante, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cantidad más o menos importante de muchachos expuestos a consumo de drogas. En los estudiantes de secundaria, de 13 a 15 años y de bachillerato, de 16 hasta los 18 años fue de 17.2%. En hombres un poquito mayor, 18.6%, y mujeres 15.9%, según los reportes de esta encuesta. ¿Cuáles son las principales drogas de inicio? Y en esta encuesta nacional de consumo encontraron que el alcohol, obviamente, es el principal droga de inicio en México, en un 45.8%, el tabaco un poquito menor y la marihuana 14.8%. Drogas de mayor consumo, ahí lo vemos, son las principales, son el alcohol, marihuana, tabaco y cocaína. Y en algunas regiones los inhalables, las drogas inhalables. La encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco encontró que el consumo de tabaco se ha mantenido estable en parte por las políticas públicas. Entonces aquí es muy importante el control del tabaco con el uso de pictogramas, advertencias sanitarias, aumento en los impuestos, programas de espacios libres de humo de tabaco y la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del consumo. Entonces, algunos de los resultados que pues han tenido algún buen efecto, al menos en el caso del tabaco, se ha mantenido estable, o sea, no ha aumentado. Y bueno, pues dentro de las drogas de impacto, se conocen drogas de impacto, son las que causan mayor daño a la salud, ¿verdad? Entonces, en este caso, las drogas de impacto son, la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo.
en un 8.6%. Es la droga, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, la droga la droga ilegal de mayor consumo actualmente. Este incremento se debe a una disminución, y esto es muy importante, la disminución de la percepción del riesgo es menor al 40%, a diferencia de otras como la cocaína o los inhalables, que alcanza valores mayores al 62%. Es decir, al disminuir la percepción del riesgo, aumenta el consumo. En el caso de, en algunas ciudades es muy, muy importante la percepción del riesgo. Y esto, pues obviamente va a ser relevante en los programas de prevención, ya que en diversos estudios han reportado que la percepción del riesgo es altamente relacionada con el consumo. Entonces, a mayor percepción, menor consumo. Entonces, la percepción de riesgo de la marihuana, desgraciadamente, pues es de que no causa tanto daño y, por lo tanto, su consumo es muy alto, ¿verdad? Y como les digo, drogas de impacto en el grupo de menores de 14 años, así como también en el grupo de 15 a 19 años, la marihuana es la principal droga de impacto, ¿verdad? De 36.1% en los menores de 14 y 32.8%. Para los inhalables, como droga de impacto, esto disminuye conforme aumenta la edad. Y esto, en caso de las drogas inhalables, pues tenemos el uso de los solventes, ¿verdad? Como los famosos 5000, el pegamento, ¿verdad? Que es de muy fácil acceso y que pues ha causado mucho daño a los muchachos. En el grupo de 35 años y más, la principal droga de impacto pues es el alcohol, ya, en las personas mayores. Y pues el consumo de tabaco, más o menos, como se ha mantenido en las personas de 10 a 19 años. Vemos cómo se ve la gráfica en algunos estados donde es mayor, bueno, en el caso de Guanajuato, Aguascalientes, ¿verdad? Ciudad de México. Y bueno, dentro de la clasificación de las drogas se clasifican en tres diferentes tipos. Son drogas sobre el sistema, más que nada sobre su acción sobre el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener drogas depresoras, drogas estimulantes y los alucinógenos. Y pues dentro de las características, como todos sabemos, y recordando un poquito, las drogas se vuelven necesarias para sentirse bien, sin ansiedad, sin estrés. Entonces esto va creando una serie de dependencia, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo actúan en el sistema nervioso. Hay una necesidad de tomar dosis más altas a más frecuentes para sentir el mismo efecto, ¿verdad? Lo que se llama tolerancia, y cuando se dejan de consumir presentan síntomas físicos y psicológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Estas son las características de las drogas. ¿Verdad? Y como sabemos, existen drogas que se llaman legales o permitidas y drogas ilegales, ¿verdad? Dentro de las más frecuentes, si son de las primeras 5, son el alcohol, el cigarro y el alcohol, que son drogas permitidas o legales y que son las de mayor consumo. Y después estaría la que sería la marihuana, la cocaína y algunas otras drogas, como anfetaminas, alucinógenos, metanfetaminas. Y pues ahí tenemos las drogas de uso más frecuente, ¿verdad? Como les digo, las primeras 5 son marihuana, tabaco, alcohol, inhalantes y cocaína. En el caso de México, puede haber otra serie de drogas como las anfetaminas o las metanfetaminas, que son drogas, hay drogas de receta, que se pueden conseguir con receta, y otras que son ilegales como las metanfetaminas, el cristal. También tenemos lo que es la piedra, que es una droga altamente letal, ¿verdad? Porque es una combinación de cocaína con otra serie de sustancias que se pueden inhalar a través de una especie le llaman pipa, ¿verdad? Es una especie de aditamento que hacen para poder inhalar la droga. También tenemos otros, como son los tranquilizantes, el éxtasis, la heroína, y pues todos ellos actúan sobre el sistema nervioso, ya sea estimulándolo en forma de depresión. Inicialmente puede haber euforia en el caso del alcohol, pero posteriormente hay una fase de depresor del sistema nervioso. Y habrá otros que son estimulantes, como la cocaína, donde producen una euforia o una excitación en las personas. Y bueno, pues ahí tenemos algunos tests que nos sirven para detectar, ¿verdad? En el caso de lo que es el alcohol y en el caso del tabaco, que nos pueden apoyar en el uso de las drogas. Y esto pues obviamente no va a servir para fines estadísticos.
¿Cuáles son los mecanismos que existen para la adicción a nivel cerebral? Pues como todos sabemos, existen una serie de actividades que nos producen placer, ¿verdad? Como puede ser el comer o el tener algún éxito o inclusive hacer alguna actividad deportiva nos generan la liberación de ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores o endorfinas, ¿verdad? Que son una especie de drogas como la dopamina, que es la droga que le llaman de la felicidad. Entonces, y ese sistema de neurotransmisores o sustancias que liberan el sistema nervioso son algo que se llama sistema de recompensas, ¿verdad? Y están localizados en el área tegmental ventral y en el núcleo que se llama accumbens. Constituyen centros de recompensa, son centros liberadores de la dopamina. La dopamina es el principal modulador de las respuestas en los centros de recompensa. Y puede haber otros centros que nos producen sensaciones de placer y recompensa, como son los opioides, glutamato, serotonina, acetilcolina. En el caso de la nicotina, esta se une a un receptor. Bueno, se menciona que cuando alguien fuma, a los 10 segundos ya puede encontrarse la nicotina a nivel del núcleo del cerebro donde hay receptores, que es el alfa-4 beta-2. Y actúa sobre la acetilcolina, que es un receptor, y a su vez estimula la dopamina y que nos da una sensación de placer. Entonces esto más o menos es parecido a la cocaína, es el mismo efecto. O sea, se inhala la sustancia y llega al cerebro y produce una sensación de placer. Y esto hace que exista una sensación de bienestar, mejora el estado de ánimo y aumento de la atención. ¿Por qué es difícil dejar de fumar nicotina? Porque existe un poder de adicción similar a las otras drogas. Es más o menos el efecto similar a la heroína y cocaína. O sea, estimulan receptores cerebrales, neurotransmisores, que a su vez nos producen placer, y eso hace que sea un sistema de recompensa. Entonces, obviamente cuando se inhala o se consume una droga, la cantidad de neurotransmisores inclusive se ha visto en estudios que es mucho mayor, y eso eso es uno de los mecanismos que generan la adicción, que las sensaciones de placer son mucho mayores a las habituales. Bueno, en el caso del alcohol, ¿verdad? El alcohol, dentro de las dos que son más importantes, pues vamos a, revisar un poquito lo que sería alcoholismo y tabaquismo. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, aunque inicialmente causa euforia y desinhibición, y como les mencioné, es una droga legal. Sus efectos dependen de la cantidad, del sexo, del peso, la edad, del estado de salud. Entonces, y pues obviamente cuando hay abuso, pues hay dificultades para hablar, coordinación motora, alteración de las ideas y una intoxicación aguda. Y pérdida de la memoria, inclusive, puede haber resaca. Y pues eso es una conducta que nos lleva a mayor riesgo. Entonces, el hecho de ingerir en cantidades mayores, obviamente, causa alteraciones en el sistema nervioso central, y que son las conductas que pueden generar un mayor riesgo. En el caso del alcoholismo, el padecimiento, cuando ya se hace una adicción, es tener una fuente de necesidad de ingerir alcohol, y entonces se genera una dependencia física. Se manifiesta a través de síntomas como son la abstinencia, cuando no es posible su ingesta, y enfermedades que puede provocar, aparte del síndrome de abstinencia, que es la forma más extrema de la abstinencia o delirium tremens que se le conoce. También puede haber otras enfermedades como parte del proceso de la adicción al alcohol, con una pancreatitis, la demencia, puede llegar a causar demencia, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, y está asociado a una deficiencia de vitamina B1. También puede haber problemas desde hepatitis o esteatohepatitis alcohólica, y en su forma más grave, y los casos donde ya los vemos en estadios terminales, la cirrosis hepática. Entonces, a nosotros nos toca ver como médicos estos tipos de enfermedades, y pues a lo mejor a la gente que trabaja con psicólogos o trabajadores sociales en etapas más tempranas. En el caso del tabaquismo, como les decía yo, es otra de las drogas legales. Su componente activo pues es la nicotina, aunque trae una infinidad de sustancias que pueden llegar a ser o provocar efectos nocivos en el organismo, como sería el cáncer, ¿verdad?
Y también es un estimulante del sistema nervioso central. Efectos en relación a la dosis, produce mayor atención y concentración, aumento de la memoria, supresión del apetito, taquicardia, puede haber aumento de la presión arterial y contracciones intestinales. Por eso algunas personas lo utilizan para modificar el hábito intestinal, mejorarlo. Y pues las consecuencias del uso, que eso es muy de las drogas legales más nocivas que puede haber, las consecuencias del uso y de abuso. Como sabemos, enfermedades pulmonares, que son las que siempre se mencionan como más frecuentes, aunque hay otras que son más graves, como sería la bronquitis crónica, el enfisema, lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y las formas de cáncer de pulmón. Puede también exacerbar algunos padecimientos, como sería el asma. Enfermedades cardiovasculares pues, están asociadas al tabaquismo, la aterosclerosis, el accidente cerebrovascular, la hipertensión, los infartos, también están asociados al tabaquismo, enfermedad vascular periférica, impotencia. Y otras enfermedades como demencia, Parkinson y Alzheimer. El fumar tabaco aumenta 2.5 veces el riesgo de muerte por enfermedad isquémica del corazón. Y eso pues, obviamente es algo muy grave. Aumenta más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los niños nacidos de mujeres que fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de trastornos congénitos, labio leporino se menciona, cáncer, enfermedades respiratorias y muerte súbita del lactante. En la región de las Américas, el tabaquismo fue responsable del 18% de las muertes por enfermedades no transmisibles y el 84% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea. Y bueno, pues, algo también, como se menciona, no solamente es cáncer de pulmón, el consumo de tabaco está asociado a múltiples cánceres que puede haber, desde boca, garganta, laringe, asociado a enfermedades hematológicas, leucemia, riñón, cáncer de riñón, de pelvis, de cuello, de vejiga, en fin, hay una serie de cánceres asociados al uso de tabaco. Entonces, obviamente, como les mencioné, lo que es el tabaco y el alcohol son las drogas legales de mayor consumo, ¿verdad? Y de inicio también en los adolescentes. Entonces es importante tomarlas en cuenta para no solamente enfocarnos en las drogas de alto impacto, como serían la marihuana, cocaína o inhalables, sino en los más comunes como son el tabaco y el alcohol. Y bueno, pues básicamente sería un panorama un poquito amplio de lo que son las adicciones. Como le digo, es un tema muy extenso y pues esperamos seguir participando en esta serie de bloques que tienen que ver con los grupos de adolescentes, los GAPS. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí agradeciendo, como les digo, por la invitación. ¿Verdad? No sé. Nos veremos por ahí en alguna otra presentación.